Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5. Ese es su dial, usted ya lo sabe, Radio Universidad de los Lagos, y nos ve a través de las pantallas de Ulagos TV. Y en esta ocasión voy a presentar a quien usted está observando y si está escuchándolo va a ser a través de la radio, porque estoy con Fernando Moncada, él es profesor de inglés, egresado acá de la Universidad de los Lagos, magíster en lingüística aplicada y doctor en lingüística. Y de ahí vamos a contar el resto. Así que bienvenida a la entrevista de la semana, Fernando. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y les cuento, la semana pasada estuvo acá en la Universidad de los Lagos a raíz de lo que fue el aniversario número 34 de la carrera de Pedagogía en Inglés. Así que por eso tuvimos esta oportunidad de entrevistarlo. Bueno, y lo primero que este es Mm. un sello que tiene este programa, que no solamente queremos ser el puente del conocimiento hacia la comunidad, sino también conocer quién está detrás de o el rol o el cargo. Así que contarnos, por ejemplo, de dónde eres y cómo llegaste a este mundo del estudio, del aprendizaje, qué motivación hubo detrás. Bien, soy oriundo de Puerto Varas, primero que todo, y claro, cursé mis estudios acá en la universidad y el interés principal por estudiar pedagogía en inglés fue porque siempre tuve facilidades, primero que todo, para el idioma, pero más allá de eso era la posibilidad de cultivarme intelectualmente. Esa fue una de las razones por las cuales decidí acceder a la educación superior. Me sitúo en allá finales de los años 90, que era cuando estaba saliendo de educación media, Ujú. y el acceso a la educación superior en nuestra región era bastante limitado. Habían pocas opciones para poder hacerlo. Afortunadamente lo pude lograr debido a que obtuve una beca que me permitió estudiar acá en la universidad y también por mi desempeño obtuve becas internas. Y gracias a ello, más ayuda del otrora crédito universitario, pude tener los recursos para estudiar. Y lo que me motivó a continuar estudiando siempre fue el espíritu de poder conocer más, poder superarme, poder romper el círculo de la pobreza, como se puede decir cuando uno... Soy primera generación profesional de mi familia, por lo tanto era un hito bastante relevante. Así que principalmente yo creo que es eso, era mi necesidad por poder cultivarme de manera intelectual. ¿Y qué pasa ahí con la familia cuando el hijo, primera generación, si ya era un logro, sobre todo, antes era mucho más difícil, ¿cierto? Sí. Ingresa a la universidad, pero además continúa en esta vorágine del conocimiento. ¿Qué pasa ahí con la familia nuclear, la más cercana? Es muy linda esa pregunta. Bueno, mis padres han sido un motor de apoyo, un soporte emocional durante todo este trayecto y siempre he contado con su apoyo. Y ellos me han empujado, aunque ellos no están conscientes de eso, a dar siempre lo mejor de mí. Y gracias a ese ejemplo que yo vi en ellos, en su labor diaria, en sus trabajos, en la forma que nos sacaron adelante, quise o tomé ese ejemplo para mí, mi vida y la familia que tengo actualmente. De modo que sí, he contado con el apoyo de ellos desde siempre y dentro del alcance de cómo ellos logran entender mi evolución académica, ellos solamente entienden que me va bien, entienden que trabajo en la universidad, pero ciertamente es mucho más complejo que eso. Pero para ellos como padres dichosos yo creo que es suficiente. O sea, aquí es una demostración concreta que se puede, si se quiere, Mm. teniendo, ¿cierto? Más que a lo mejor un talento tan grande, una persistencia, una convicción, porque muchas veces la persistencia hace más que el propio talento. Estoy muy de acuerdo con eso. Yo estudié en una escuela pública y en un liceo técnico profesional, de hecho. También estudié la carrera de contador, de asistente de contador, no me acuerdo exactamente, que era la especialidad en el momento. Por lo tanto, la educación superior no era opción. Se dieron las cosas, afortunadamente, y lo pude lograr. Eh, pero esas bases, yo creo que precarias podrían ser en cierta medida porque cuando comienzo a estudiar o a desempeñarme en otros contextos que son mucho más competitivos, ahí tú puedes notar la diferencia del establecimiento educacional al que fuiste.
en las generaciones con las cuales yo compartí con quienes ahora son colegas míos, cuando hacíamos el doctorado, por ejemplo, eran colegas que venían de otros contextos, tenían de otro nivel socioeconómico, por ejemplo, con otra trayectoria. Y eso se nota, se evidencia en la manera en la cual tú problematizas el mundo, por ejemplo. Y a mí eso, claro, en vez de haber constituido un obstáculo, fue un aliciente para esforzarme el doble, incluso para poder continuar avanzando. Así que ha sido más o menos como el trayecto de lo que me ha llevado a donde estoy ahora, es disciplina, trabajo duro y siempre con la convicción de que, como bien dices tú, querer es poder. Claro, y además que tenemos que pensar en, bueno, las auditoras, auditores, televidentes, muchos también pueden haber experimentado que las situaciones de dificultad, los problemas, pueden quedarse como un problema que te ahoga, que cae el Mm, peso del mundo a los hombros, pero también puede ser una gran oportunidad porque uno ahí adquiere herramientas que no todos tienen. exacto. Ahora, hemos hablado de tu trayectoria, de que trabajas. ¿Dónde estás trabajando? Bien, actualmente trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la sede de Sausalito, en Viña del Mar, cerca del estadio donde Mm, juega el Everton. sí. Y ahí desempeño labores docentes. Hago clases en pregrado a las carreras de pedagogía en inglés y traducción e interpretación. También hago docencia en posgrado para el magíster y también en el doctorado. Y también he estado dirigiendo tesis tanto para magíster como doctorado en lingüística. O sea, una aplicación, pero total y amplia del conocimiento. Y Sí. al contexto de acá, del aniversario número 34 de la carrera en la Universidad de los Lagos, ¿cómo surge esa invitación Ujú. y qué charla o qué exposición realizaste? El contacto preliminar fue por un colega que hizo el Mm, doctorado con nosotros allá en Viña del Mar, el profesor Max Pacheco, ya, quien me contactó inicialmente hace un par de meses contándome de la posibilidad de la jornada que se realizó la semana pasada y que si yo tenía disponibilidad para poder venir y dar alguna charla, a lo cual accedí inmediatamente. Primero porque soy de acá, me encanta tener la posibilidad de volver a los orígenes, creo que siempre es algo grato en la trayectoria de cualquier ser humano, es visitar en algún punto desde donde se formó inicialmente. Y las para, raíces. por supuesto, y a mí esta universidad representa eso. Entonces, con mucha alegría acepté la invitación, la cual se formalizó posteriormente con la invitación de la profesora Soledad Sandoval, quien fue colega o compañera mía, estudiamos juntos Mira qué interesante. y ella es ahora la jefa acá, así que no, fue una invitación que acepté inmediatamente y gustosamente. Y la charla que hice hoy día fue en el marco de que hice la semana pasada, en el marco de la celebración de la carrera. Mi charla estuvo dirigida principalmente para motivar a mis futuros colegas, a los estudiantes de pedagogía en inglés, para mostrarles que se puede hacer investigación, que pueden pensar en estudiar posgrados para contribuir desde la generación del conocimiento del país. Y que muchas de las preguntas que nosotros respondemos científicamente provienen del aula, de las experiencias que van a tener ellos como profesores. Y en la tarde de esa jornada hice también un taller para mis colegas y antiguos profesores que tuve. Eso fue bastante simbólico. Mira qué interesante, qué bonito. ¿Eh? Sí, eso fue bastante simbólico. Eh, Para los que habían sido tus profesores. Exactamente, fueron mis profesores hace unos buenos años. Hoy día viajé hacia Osorno con la intención de compartir con la comunidad aquello en lo cual yo he estado perfeccionándome durante los últimos años y fue un taller bastante enriquecedor, me parece. ¿Y el título de la charla o lo específico de la charla en la mañana, aquella mañana? En aquella mañana la charla, si la memoria no me falla, fue algo como desde el aula al laboratorio. Y el título ¿O el tema? o el tema lo que simboliza es que esos grandes problemas que están en el aula, principalmente los temas asociados a los bajos desempeños en comprensión lectora de nuestros estudiantes, puede motivar investigación científica rigurosa que puede tener fines tanto teóricos, científicos, pero también aplicados. Conocer por qué nuestros estudiantes tienen muy bajos desempeños en lectura es de interés nacional. Nuestros desempeños son descendidos desde la primera infancia, según lo muestran nuestras distintas mediciones nacionales e internacionales, pero lamentablemente se proyectan en el tiempo. Hay mediciones internacionales que demuestran que estos problemas persisten en la adultez.
e incluso profesionales. Es decir, la ciudadanía que tuvo la posibilidad de acceder a educación terciaria aún así presenta deficiencias serias en literacidad escrita y matemática. Entonces, son problemas absolutamente Reales. reales, son aplicados y que provienen, insisto, desde el aula y que nosotros lo podemos llevar al laboratorio para hacer nuestras investigaciones científicas. Sumamente relevante. Y este magíster, por ejemplo, en lingüística aplicada, ¿a qué se refiere y qué línea toca de investigación? En lingüística aplicada la historia es bastante interesante también, porque este magíster lo impartió la Universidad Católica de Valparaíso y por única vez lo hicieron fuera de su territorio y lo implementaron acá gracias a profesores que teníamos hace unos buenos años. Acá en Osorno. Acá en Osorno, el profesor Pablo Jiménez y la profesora Minerva, que eran profesores en ese momento y estaban cursando, me parece, su doctorado, o lo habían cursado recientemente allá en Valparaíso, hicieron las gestiones con las autoridades locales y las autoridades de allá y se pudo concretar esta idea de llevar o traer el magíster acá, con los mismos estándares. Los mismos profesores que ejercían docencia allá vinieron acá. Y, y ahí tuve la oportunidad de postular, fui aceptado y desarrollé, o pude, digamos, acceder al grado de magíster en lingüística aplicada, que básicamente lo que hace es, en ese perfil que había en ese momento del Sí. programa, era formar investigadores en problemas asociados al lenguaje, tanto en la producción como en la comprensión. Y eso generó en mí un interés genuino por continuar profundizando en el conocimiento, porque el magíster lo realicé trabajando. Trabajaba en un colegio en ese momento. Por lo tanto, las jornadas eran bastante extensas. Las reuniones eran desde las 3 de la tarde de los viernes hasta las 8 o 9 de ese día, y al día siguiente era desde las 9 hasta las 4 o 5 de la tarde. Eran jornadas muy Muy intensas. intensa. Y tú comprenderás que si a eso tú le sumas la carga del profesor, con 35 horas de clases, preparar material, corregir pruebas, siento que no le saqué todo el provecho que hubiese querido en otras condiciones. Pero ahí, como te comentaba, se propició esta inquietud por decir, ok, puedo hacerlo mejor en otras circunstancias, y es ahí donde decidí ingresar al doctorado en lingüística. Por esta vez ya me tuve que mudar hacia Valparaíso y ahí estudié y me perfeccioné en lingüística y me quedé afortunadamente trabajando en la universidad. Pero el estudio del doctorado tuvo otras condiciones, me refiero de Sí, tiempo, de ahí tuve dedicación. dedicación exclusiva. Ah, y ahí Sí, cambió totalmente. sí, porque también me adjudiqué la beca ANID, que es la beca que nos permite Sí. estudiar doctorado nacional. Por lo tanto, estaba cubierto económicamente para poder dedicarme a tiempo completo a estudiar. O sea, ese fue el broche de oro de compensación a tanto esfuerzo, tanta visión. Sí. Ahora, eh, desde tu visión, em, ¿cómo visualizas tú ya, por una parte, la lectura? ¿Qué está pasando que teniendo el mundo a las manos se lee poco o se comprende poco, que es peor aún? Y segundo, la importancia y relevancia del idioma inglés. Ok. Interesantes preguntas. Nos podrían tener muchas horas conversando. Trataré de ser sintético. Creo que uno de los problemas principales del por qué estamos leyendo tan mal o por qué tenemos bajos desempeños generales en lectura obedece a que los estudiantes, como tú bien diagnosticabas, no están leyendo lo suficiente y que en muchas ocasiones, que era algo que compartí en el taller con los colegas, es que las actividades de comprensión lectora que se hacen en el aula no están pensadas para desarrollar habilidades de comprensión de orden superior, como por ejemplo generar inferencias, utilizar estrategias, por ejemplo cuando detectas que en algún momento de tu lectura no estás comprendiendo algo, un lector que está comprometido con el proceso de comprensión debiera ejecutar remediales, como por ejemplo volver a leer, autoexplicarse, autocuestionarse, y ese tipo de estrategias lamentablemente no se propician en demasía en el aula. Principalmente porque los textos escolares, que es el principal medio o herramienta que se utiliza en el aula, muchas veces las actividades de lectura no son lo suficientemente desafiantes para los estudiantes. Y eso tiene una repercusión que tú te encuentras con después estudiantes que ingresan a la universidad y tienen serias deficiencias
para comprender. Y ahí lo más crítico es que necesitan comprender para aprender. Por lo tanto, si la persona o los estudiantes están mostrando problemas para comprender lo que están leyendo, ciertamente podemos inferir que van a tener problemas para aprender e insertarse en sus áreas de especialización, asumiendo también y reconociendo que cada área del conocimiento tiene sus formas de transmitir el conocimiento, tiene sus particularidades discursivas, tiene sus formas de organizar y diseminar el conocimiento. Por lo tanto, estos estudiantes no solamente necesitan aprender el qué, sino que también el cómo. Ahora, incide notablemente esta hiperconexión de pantallas, de todo, porque esta generación, como siempre lo hemos planteado, lo hemos compartido esto con los auditores, con los televidentes, tiene el mundo en sus manos en un clic. Pero paradójicamente eso hace que los niños, los jóvenes, inclusive adultos, no puedan aburrirse. No hay espacios para un silencio escogido para crear, pensar y que broten las ideas. Sino más bien es, en todo momento tengo que estar estimulado por algo. Claro. ¿Incide eso, crees tú? También es la satisfacción inmediata, la búsqueda de la satisfacción inmediata, que lamentablemente nuestros estilos de vida modernos, donde ambos padres tenemos que trabajar, ¿cierto? Y muchas veces descansamos en que una tableta, un teléfono, un computador desde temprana edad puede surtir un efecto favorecedor. En cierta medida lo es. Compartir o interactuar con la tecnología desde temprana edad tiene beneficios tremendos, pero si no está bien controlado también tiene aspectos negativos. Y justamente uno de ellos es que se va perdiendo la capacidad de imaginar. Entonces los niños, cuando tú les quitas las herramientas digitales, ¿cierto? Se aburren rápidamente y ya no se desarrolla la capacidad de imaginar, de inventar mundos. Y eso es fundamental para nuestro desarrollo intelectual, nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de reflexión. Y todo eso también incide en la forma en la cual nosotros interactuamos con los textos, ¿cierto? La capacidad de cuestionar el mundo, de reflexionar respecto de él, también tiene su correlato discursivo. Y eso hace que los lectores sean menos críticos, menos reflexivos, ¿cierto? Y también hay una cuestión generacional, me parece, que es que se trata de evitar la lectura. Textos extensos, ya cada vez es menos Sí, la cantidad de jóvenes que están leyendo por placer. esa es la palabra. Mucha obligación. Nos queda no tanto tiempo. La otra pregunta era la importancia, la relevancia del Sí, inglés, el idioma inglés. creo que es indudable que en el mundo en el cual nos movemos actualmente, dominar el inglés es fundamental. Y por lo tanto, en las universidades también, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen que leer en inglés, porque gran parte del conocimiento se comunica en esa lengua, es la lengua franca del conocimiento. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que propenda a desarrollar habilidades lingüísticas de dominio del inglés, como una L2 en nuestro caso, es necesaria. Pero debe ser, me parece, algo sistemático y hecho desde una temprana edad. Porque con 4 horas focalizados en componentes como vocabulario solamente o solo gramática, dejando de lado el desarrollo comunicativo que significa aprender una lengua, no es suficiente. Y en nuestro caso, sobre todo, la situación es mucho más artificial porque no necesitamos inglés para movernos entre los países cercanos. A diferencia de lo que sucede en Europa, por ejemplo, que con tanta cercanía entre países que tienen sus propias lenguas, se necesita el inglés como lengua, digamos, común. Claro. Por lo tanto, el desarrollo que ha tenido el dominio del L2 en esos contextos obedece más a una necesidad que es real y es concreta. En el caso nuestro, todavía sigue siendo un poco artificial esa necesidad de aprender el inglés, porque no es en el cotidiano no es tan, Claro. o sea, no es necesaria en ese Lo sentido. que hablamos anteriormente de cómo cuando se tuvo la necesidad se aprendió herramientas, se adquirió herramientas que quien a lo mejor lo tuvo todo listo no lo tuvo que apreciar o no tuvo que pasar por ese tema. Claro, Bueno, nos pilló el momento, pero del tiempo, el tiempo vuela acá, pero sí, muy agradecido de poder haber escuchado y me imagino ustedes que lo escucharon, quienes también lo están viendo, a Fernando Moncada, profesor de inglés de la ULAGOS, orgulloso, sí, ¿cierto? señor, por Orgulloso. supuesto. Y esa última pregunta, ¿qué te pareció ver la universidad de la hora al antes?
Wow, es inevitable responder eso sin apelar a la emotividad o a la emoción. Claro, porque yo salí de acá el año 2006, 2007 más o menos. Gran parte de los edificios que conocí hoy día no existían en mis años. Y sí, se ha modernizado mucho, la infraestructura me parece que es idónea. Acabo, cuando di el taller la semana pasada a los colegas, era en una sala que creo que se estrenó este año, que es maravillosa, tiene tecnología que no tiene nada que envidiar Ah, a sí, grandes en universidades. el edificio oeste. Me estás preguntando mucho. No sé Sí, cuál será ese, pero que pero es tiene nuevo. un nuevo con sistema de Sí, cámaras. Sí. sí, no, es espectacular. De verdad que son espacios muy, muy buenos, son bonitos, son necesarios también. Y sí, de verdad que estar acá, habiendo estado acá hace harto rato, me parece que ha estado, digamos, en un constante crecimiento y una reformación de los espacios. El aula magna, donde estuve en la mañana que di la charla, no lucía en absoluto a lo que yo recordaba del aula magna de aquellos años. Así que no, los estudiantes de estas generaciones de verdad que cuentan con un espacio maravilloso. Oye, qué bueno escuchar esas palabras de alguien que ha vivido los procesos, no Mm. que se los contaron. Así que reiteramos, Fernando Moncada, profesor de inglés, Ulagos, magíster en lingüística aplicada, doctor en lingüística y una persona curiosa del conocimiento y que no pierde la capacidad de asombro. Sí, y en este tipo de trayectoria académica, más importante que tener respuestas, yo creo que es tener preguntas. Y las preguntas son las que son nuestro motor para seguir avanzando. Así es. Y como decía también Einstein, la formulación del problema nos va a llevar sí o sí al, al objetivo de la respuesta. Muchas gracias por estar en la entrevista de la semana y bueno, toda la suerte del mundo. Gracias por compartir con nosotros. Los auditores tienen que haber notado, percibido, los televidentes y yo que estoy al lado, toda esa intensidad de alguien que ha avanzado en la vida a través de aprovechar las oportunidades Mm. y por supuesto con constancia, disciplina, como lo decías tú. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de ocupar este espacio tan importante dentro de lo que significa la divulgación de lo que sucede en la universidad. Así que, al contrario, estoy muy agradecido a ustedes. No, y muchas gracias entonces a Fernando Moncada, reiteramos, quien emigró de acá con su primera carrera para volver así como retornando después de tiempo y me quedo con esa frase, con ese análisis que le hizo el taller a profesores que fueron sus profesores. Eso es, deja un mundo abierto, así que la entrevista de la semana, 107.5, usted ya lo sabe, nos escucha y por supuesto también Ulagos TV. Los grandes temas con los grandes protagonistas. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas Chao, muchas gracias. gracias.